Hola, hoy vamos a meternos de lleno en algunos fragmentos fascinantes de Drácula, el clásico de Bram Stoker. Tenemos partes del diario de Jonathan Harker, descripciones del conde, la transformación de Lucy que es impactante y bueno, reflexiones de varios personajes. La idea es desentrañar un poco esas capas de miedo, de poder, esa sexualidad como reprimida, ¿no? Y la muerte, que Stoker teje de forma magistral. Vamos a analizar qué simboliza el vampiro y ese choque entre lo antiguo y lo moderno que se ve en las páginas. ¿Listos? Bueno, empecemos a desglosar esto. A ver, el viaje inicial de Jonathan a Transilvania está cargado de malos presagios, ¿verdad? Escucha advertencias locales como Ordog, que creo significa Satán, o Pocol, infierno, ve gestos de miedo como la señal de la cruz, y el ambiente es súper opresivo, mucho frío, oscuridad, los lobos aullando, y esa imagen, ¿no?, del cochero sonriendo con dientes muy blancos y afilados sobre labios muy rojos. Jonathan empieza a sentir como una angustia, creciente, la certeza de que es un prisionero. Exacto. Y lo fascinante ahí es cómo Stoker nos muestra ese miedo a lo desconocido, a lo ancestral, digamos. Choca de frente con la mentalidad racional, moderna, de Harker. Esas supersticiones que él, al principio, como que descarta, Claro, como si no fueran nada. se vuelven terriblemente reales. Es un terror muy psicológico. El aislamiento, sentir que pierdes el control ante fuerzas que no entiendes, un eco de miedos muy antiguos. Y esa pérdida de control se vuelve, bueno, aterradoramente literal con el conde. Ejerce un poder absoluto sobre Jonathan. Le maneja el equipaje, le dice qué escribir en las cartas, cuándo fecharlas, le prohíbe salir, todo. Y su discurso sobre su linaje, esa frase, ¿qué diablo o qué bruja ha sido alguna vez tan grande como Atila, cuya sangre está en estas venas? Uf, revela un orgullo, casi primitivo, un poder basado en la herencia, en la conquista. Harker queda como anulado, despojado de su identidad. Totalmente. Drácula no es solo un noble venido a menos. Representa ese poder aristocrático decadente, pero que persiste, que se niega a morir. Y también, fíjate, encarna ese miedo victoriano a la invasión de lo otro, ¿no? Una especie de colonialismo inverso que amenaza corromper desde adentro. El control sobre Harker es físico, sí, pero sobre todo mental. Ataca su identidad moderna, individualista, que frente a esta fuerza ancestral pues parece frágil. Plantea dónde está el verdadero poder. Y ese poder se mete hasta en lo más íntimo, ¿no es cierto? La escena con las 3 mujeres vampiro es, bueno, increíblemente potente. Jonathan describe sentir una voluptuosidad deliberada que era a la vez maravillosa y repulsiva. Ese vértigo del deseo prohibido mezclado con el peligro. Es una tensión muy fuerte. Y la furia del conde cuando las interrumpe. Jamás imaginé yo tal arrebato y furia. Y luego esa declaración tan posesiva. Sí, yo también puedo amar. Cuando haya terminado con él, os dejaré besarlo tanto como queráis. Es escalofriante. Claro, y es que estas figuras, las vampiresas, encarnan una sexualidad que está desatada, que es vista como peligrosa, transgresora para la moral victoriana. Invierten completamente el ideal femenino de la época. Se vuelven depredadoras activas. Es la expresión de todo lo reprimido. Es interesante eso, cómo esa sexualidad liberada se muestra como algo monstruoso. ¿No será también una forma de castigo, digamos, victoriano a la mujer que se sale de la norma? Pienso en Lucy, que empieza con su sonambulismo, palidez, y termina con esa seducción aterradora hacia Arthur. Bésame. Es una lectura muy válida, sí. La transformación de Lucy subvierte la pureza esperada, y su destino final es, bueno, brutal. Vemos cómo el control de Drácula llega a corromper la intimidad, la virtud, desafiando toda la moral establecida. Y esa corrupción nos lleva directo al tema de la muerte. Y la no muerte, que es distinto. Tenemos la muerte, digamos, normal, casi heroica, del capitán del Demeter, atado al timón, aferrado a un crucifijo. Ajá. Pero luego está la no muerte de Lucy, escalofriante. Sigue hermosa, pero es una abominación. Y esto obliga a Van Helsing a proponer actos terribles. Quiero cortarle la cabeza y sacarle el corazón. Durísimo.
Uf, sí. Y no podemos olvidar a Renfield, ¿no? El maniático zoófago obsesionado con consumir la vida de bichos, moscas, arañas, pájaros, buscando absorber su fuerza vital. Es como un eco retorcido del propio vampiro. Exacto. No muerte se presenta como una corrupción, algo antinatural, horrible. Y esto fuerza a los personajes buenos a enfrentar dilemas morales muy complejos. Tienen que cometer actos violentos, como la eutanasia de Lucy, por un supuesto bien mayor. Pone a prueba sus propios principios, su moralidad. Y Renfield, como decías, es ese espejo oscuro del deseo vampírico. Nos hace preguntarnos sobre la naturaleza del mal, de la compulsión. Y todo esto, al final, desemboca en ese gran conflicto. Modernidad versus antigüedad. El mismo Harker lo piensa, ¿no? Es el siglo XIX. Y sin embargo, los siglos pasados tuvieron y tienen poderes peculiares, que la mera modernidad no puede matar. Muy buena cita. Van Helsing es la figura clave en esto. Usa tanto la ciencia, las transfusiones de sangre, como herramientas de fe y de folclore. Ajos, hostias sagradas, estacas. Es la batalla central del libro, me parece. La razón, la ciencia, la moralidad del siglo XIX, enfrentadas a ese poder ancestral, a la superstición, a fuerzas primigenias que Drácula representa. Es una lucha por definir la realidad misma. Y Stoker parece sugerir que el progreso, la modernidad, no pueden simplemente borrar esos miedos y poderes más antiguos. Siguen ahí. Entonces, resumiendo un poco todo esto que hablamos, estos fragmentos nos muestran ese miedo primordial a lo desconocido, la lucha constante por el control del cuerpo y de la mente, también la atracción peligrosa del deseo prohibido, esa confrontación brutal con una muerte que está corrompida, y la persistencia de lo antiguo en un mundo que se cree moderno y racional. Exacto. Y nos queda quizás una pregunta flotando, ¿no? La historia termina con la derrota de Drácula, sí, pero se nos recuerda su linaje, su influencia, que parece casi eterna. Nos estará sugiriendo Stoker que, aunque intentemos combatir estos poderes oscuros, estos miedos ancestrales con nuestra ciencia y razón, siempre encuentran la forma de volver. Quizás incluso laten dentro de nosotros mismos, esperando el momento oportuno para manifestarse. Esa inquietud. Bueno, esa inquietud perdura.